Bienvenidos a todos aquellos que nos están mirando hoy. Gracias por acompañarnos. Qué gozo estar con ustedes nuevamente. Estamos hablando de la palabra del Señor, compartiendo enseñanzas de la Biblia. Y estamos en una serie que se llama La Realidad de la Iglesia. Y pues estas series hemos estado tratando básicamente de nosotros como iglesia, nuestro propósito como iglesia, qué es lo que nos mueve, qué es lo que estamos llamados a hacer, cuál es nuestro papel frente a Dios, frente al enemigo, frente al mundo y frente a nuestros hermanos y hermanas que son parte de nuestras vidas también. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? Y estamos hablando sobre eso en esta serie. Adorar a Dios fue lo primero que hablamos. Conquistar al enemigo fue otro de los temas. Y hoy estamos enfocándonos en alcanzar al mundo. Alcanzar al mundo. Y esa palabra alcanzar, la semana próxima vamos a hablar de edificar la iglesia. Así que adorar a Dios, conquistar, alcanzar al mundo y edificar la iglesia es lo que estamos hablando. Y cuando decimos iglesia no nos referimos a un grupo de pastores, no nos referimos a un grupo de líderes, no nos referimos a los que están tocando los instrumentos, ¿verdad? Y están dirigiendo la alabanza. Estamos hablando de todos nosotros, ustedes, nosotros que somos parte de la iglesia. De eso es que estamos hablando, de la iglesia del Señor. Se trata de todos y todos tenemos un gran propósito dentro de la iglesia. Todos nosotros tenemos un propósito dentro de lo que el Señor está haciendo en su iglesia y fuera de su iglesia. Usted y yo tenemos un propósito. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Podemos ver esto para visualizarlo un poco como con 4 flechas, ¿verdad? Una flecha que apunta hacia arriba, apunta hacia Dios, y nuestro papel para con Dios es alabar a Dios, adorarlo con todo lo que hacemos, honrar a Dios y adorar a Dios. Una flecha que apunta hacia abajo, hacia el enemigo, y con el enemigo nosotros estamos conquistando porque tenemos la victoria que Cristo nos dio y estamos conquistando el reino de las tinieblas, que es el reino que está reinando sobre el mundo en estos momentos actualmente. Pero Dios nos ha dado a nosotros la llave para nosotros ir ahí al mundo, alrededor de todo lugar, y poder conquistar las tinieblas, hablar de Cristo, hablar de las buenas nuevas. Tenemos la autoridad para hacerlo y nadie lo puede impedir, porque el Señor nos dio autoridad para predicar su palabra, y eso es conquistar. Así que otra flecha apunta hacia afuera, hacia el mundo, y es alcanzar al mundo. Nuestro rol, tenemos que ir y alcanzar al mundo. Y eso quiero hablar en este día. Estamos llamados como iglesia a ir a alcanzar al mundo. ¿Y qué significa esto de alcanzar? Pues significa que yo me voy a extender, por ejemplo, cuando aquellos que tenemos niños o hijos e hijas, cuando están pequeñitos, están corriendo por ahí, ¿verdad? Y a veces se nos salen de la casa y se iban a correr ahí a la acera y que iban a cruzar la calle. Cuando usted lo veía que iba a cruzar la calle sin darse cuenta, ¿usted qué hacía? Se extendía hacia ellos para alcanzarlo y traerlos. Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer con aquellos que no conocen al Señor. Estamos llamados a extendernos, a esforzarnos para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor todavía. Y todos podemos hacer algo. Todos estamos llamados a hacer algo. No es que usted tiene que tener un micrófono en la mano para usted hablarle a alguien de Cristo. Usted no tiene que tener ni siquiera una Biblia en la mano para hablarle a alguien de Cristo. Solamente usted tiene que estar dispuesto a que el Señor use su vida en alguna forma para alcanzar a otros. Que Dios te use y extenderte para que el Señor se glorifique y alcance a los demás, a quien Él quiera tocar y a aquel que permita que el Señor entre en su corazón. Amén. Así que estamos llamados, eso es lo que es alcanzar, estrecharnos nosotros
Y a través de eso, nosotros vamos desarrollando. ¿Cómo nosotros alcanzamos? Desarrollamos relaciones con personas. Desarrollamos amistad con personas. Nosotros conocemos muchas personas y muchos de ellos no conocen al Señor. Muchos de ellos no van a la iglesia. No son parte de una comunidad de fe. Muchos de ellos no saben del amor de Dios. A lo mejor han escuchado del Señor, han escuchado que Cristo salva, han escuchado, pero no conocen. Pero la forma que nosotros hacemos relaciones con esas personas, porque nosotros sí conocemos a ese Dios todopoderoso y maravilloso que es el Rey de nuestras vidas. Entonces, si nosotros lo conocemos, nosotros hacemos relaciones con los demás que están a nuestro alrededor. También nosotros vamos revelando a Dios a esas personas. Formamos relaciones, formamos amistades y por medio de nuestras vidas vamos revelando quién es Dios a ellos. Por medio de nuestras vidas, porque nuestra relación con Dios les revela a los demás quién es Dios. Amén. Pero no solamente eso, nosotros también presentamos a esas personas a una comunidad de fe. Los introducimos a una comunidad de fe para que también tengan una oportunidad no solamente de ver quién Dios es, de conocer a ese Dios, sino también de crecer, de aprender de la palabra. Así que mientras vamos formando relaciones, amistades, nosotros entonces vamos mostrándoles a ellos quién es Dios en nuestra vida, para que ellos conozcan que hay un Dios. Y luego entonces le mostramos que hay una comunidad de fe también para apoyar, para ayudar, para apoyar en cualquier cosa. Y para que ellos puedan crecer en la fe. Amén. Aleluya. Diga un fuerte aleluya ahí donde usted está. Gloria a Dios. Oh, santo eres. ¿Hacia quiénes nos estamos extendiendo nosotros? ¿Hacia quién te estás extendiendo tú? ¿A quién estás alcanzando tú hoy? Te pregunto. Dios desea esparcir su reino por este mundo de tinieblas y quiere usarnos a nosotros. Vamos a alcanzar este mundo, ¿cómo? Mientras vamos caminando por la vida, vamos alcanzando a las personas, vamos haciendo discípulos. Hay que ir caminando por la vida y hay que ir haciendo discípulos. Amén, estamos llamados a hacer eso. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, diga conmigo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que estamos caminando por la vida y estamos haciendo discípulos, pero no estamos solos, porque el Señor dijo que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros ayudándonos a ser discípulos, a alcanzar a otros y a ser discípulos. Pero esa palabra, cuando leímos ahí en ese verso, el primer verso que leímos, el verso 18, la palabra vayan, cuando dicen vayan, dice por lo tanto vayan y hagan discípulos. Cuando dice vayan, el pasaje frecuentemente, muchas veces, a veces no lo entendemos bien qué quiere decir. Creemos que significa como vayan ahí a la esquina, vayan a la calle a predicar, o vayan al estacionamiento y prediquen, o vayan al supermercado y a dar tratados y todo eso. A veces pensamos que de eso se trata solamente, pero ese vayan no significa eso. Esto es un verbo pasivo, es un verbo pasivo. En inglés se dice passive verb. Esa palabra vayan significa mientras nosotros
estamos avanzando. A medida que vamos avanzando, en otras palabras, cuando yo voy yendo al supermercado a hacer mi compra, yo tengo que estar listo para yo presentar al Señor. Cuando yo voy de viajes a algún lado, a otro país, yo tengo que estar listo. No es solamente cuando vaya a hacer misiones, cuando yo voy de vacaciones, también tengo que estar listo. Cuando yo voy a ver, a visitar a mi vecino, cuando yo vaya, mientras yo voy, tengo que estar listo. Eso es lo que ahí en esencia se refiere el Señor cuando dicen vayan. Cuando vamos por la vida, en el diario vivir, mientras vamos caminando, mientras vamos creciendo, mientras pasan los días, que vayamos haciendo discípulos, que vayamos alcanzando, haciendo relaciones con las personas, relacionándonos con otros, para poder demostrarles a ellos, mostrarles quién es Dios en nuestras vidas y que ellos puedan conocer a Dios y luego ellos puedan hacer parte de la iglesia para ser discípulos de Jesús. Amén. Ese es el propósito de Dios. Cuando Dios quiere alcanzar a alguien, hacer que esa persona venga a ser un discípulo. Un discípulo. Y yo sé que hay personas que alguna vez en su vida quizás alguien les dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y esa persona dijo, sí, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y a lo mejor hicieron una oración por ti, a lo mejor ese día oraste y dijiste, sí, yo reconozco a Cristo como mi Rey y mi Salvador. Y esa fue quizás la última vez que tú supiste algo más de Dios o de su palabra. Yo tengo que decirte que Dios te está llamando a ser un discípulo de Él. Dios te está llamando a ser un seguidor, un discípulo. No es simplemente que veamos lo que Dios nos puede ofrecer a nosotros, lo que está en la mesa, sino que veamos al Dios que pone las cosas sobre la mesa. A ese Dios es que tenemos que seguir y servir, no a las cosas y a las bendiciones que recibimos. Y hoy es un buen día para seguir al Señor y convertirte en un discípulo de verdad. Así que alcanzar a nuestra gente, la gente que está en nuestra esfera de influencia, aquellos que están a nuestro alrededor, tenemos que alcanzarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a influenciarlos a ellos. Vamos a influenciar sus vidas. Cuando yo voy al juego de fútbol con mi hijo, a llevarlo para que él juegue, mientras él esté jugando, yo voy haciendo relaciones con los padres que están allí. Voy a mostrar a Cristo. Cuando yo voy a ir a cualquier lado, cuando yo vaya a la fiesta de la familia, que me inviten a la fiesta de la familia, yo voy, comparto con la familia, estoy allí y yo voy a hacer relaciones y voy a compartir a Cristo también con ellos. Y voy a orar por ellos también. El Señor nos llama a ser discípulos. Y hay dos tipos de alcance. La Biblia nos enseña dos formas de nosotros alcanzar a este mundo. La Biblia habla de que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Jesús nos dijo eso a nosotros. Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Nosotros vamos a alcanzar a nuestra ciudad esparcidos, así como la sal. Cuando usted tira la sal, usted la está esparciendo, ¿verdad? Usted no tira toda la sal en un mismo lugar, ¿verdad que no? ¿A cuánto le han hecho eso que uno de sus hijos le quitó la tapa de la sal y no le dijo nada y le dejó la tapa ahí arriba y usted vino a echarle sal a la ensalada y se le salió toda la sal? ¿Le ha pasado eso a usted? Esa no es la forma en la cual el Señor quiere que nosotros alcancemos a la gente. Tenemos que estar esparcidos como la sal. Hay que esparcirla porque la sal trae sabor. La sal pone sabor a todo lo que nosotros comemos. La sal también preserva las cosas. En la antigüedad se utilizaba la sal para preservar. No había refrigeradores, así que había que mantener las carnes y todo eso. Y era con la sal que se podía mantener esas cosas para que duraran más tiempo. O sea, la sal
se utiliza en muchas formas. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Esparcido, nosotros ayudamos a poder alcanzar a otros para que puedan ver el sabor de Cristo en nosotros. ¿Cuántos tienen sabor a Cristo? Usted tiene sabor a Cristo. Hay que tener sabor a Cristo. La sal de Cristo somos nosotros que estamos por el mundo y tenemos que dejarle saber a la gente que nosotros, por medio de nuestras acciones, por medio de lo que hacemos, no solamente por medio de lo que decimos, por lo que hacemos más todavía, tenemos nosotros que demostrarle a la gente la sal de Dios, el sabor de Dios con nuestras acciones, con nuestros actos. También dice que somos la luz del mundo, así que vamos a alcanzar, vamos a reunir a la gente, a congregar a la gente en una comunidad. Como somos la luz del mundo y la luz de Cristo está en nosotros, vamos a congregar a la gente, vamos a traerlos a una comunidad de fe para que ellos puedan crecer también y también puedan ver la luz de Cristo y seguir creciendo y seguir cumpliendo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Yo quiero que vayamos ahí al libro de Mateo, ahí donde estamos, pero vamos a ir al capítulo 5, vamos a ir marcha atrás al capítulo 5, y ahí, comenzando en el verso 13, Mateo 5, 13 al 16, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen, diga esa palabra conmigo, brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahí está el resultado. Tenemos que brillar para que todos alaben al Padre Celestial. En el otro verso que leímos decía vayan, aquí nos dice brillen. ¿Cuál es el resultado? Cuando nosotros vamos, mientras estamos yendo, ¿verdad? De nuevo, no piense en ir solamente en ir en la acción de una sola vez. Ir, vamos a predicar al parque, vamos a el viaje misionero, vamos a predicar en el estacionamiento, no, piense en ir a donde quiera que usted vaya a través de la vida. Vamos, luego que vamos, nosotros somos sal, estamos esparcidos, somos luz, traemos a la gente a la comunidad de fe, así como una ciudad encima de una colina, no se puede esconder, la gente se congrega para poder entonces conocer a ese Dios todopoderoso más profundamente y crecer en el Señor. Y el resultado está aquí al final de ese verso, el verso 16 de Mateo 5 dice, al final, la última parte, para que todos alaben a su Padre Celestial. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Estamos aquí para hacer un condimento de sabor para este mundo de tinieblas, para mostrar el sabor que tiene Dios como ningún otro, inigualable. Y si perdemos el sabor, dice la Biblia, si perdemos el sabor, entonces la sal no sirve si pierde su sabor, si pierde su sal. Tenemos que mantener eso. Y ya mismo le voy a decir cómo se pierde el sabor de la sal en nuestras vidas. Cómo nosotros podemos perder el sabor de Dios en nuestras vidas. Que cuando la gente nos mira, no mira a Dios en nosotros. ¿Qué puede suceder a nosotros para que perdamos ese sabor? En los tiempos de Cristo y antes también, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, vamos a decirlo de esa forma, en el Mar Muerto, allá en Israel, el Mar Muerto es el mar
que tiene más sal y más otro tipo de nutrientes, ¿verdad? Tiene tantos y tantos que nada puede sobrevivir en el mar muerto. Cuando usted va, nosotros estuvimos allá hace unos cuantos años, visitamos la tierra de Israel y fuimos al mar muerto y usted no se puede hundir. Usted se mete al agua y usted va a flotar. Puede tener las manos hacia arriba y puede estar acostado y no se va a hundir. Se lo garantizo. Es algo impresionante. Tiene mucha sal y en los tiempos, ¿verdad? De los tiempos bíblicos, pues se sacaba mucha sal del mar muerto, pero los minerales, a veces cuando se sacaba esa sal, los minerales que estaban alrededor de la sal podían hacer que la sal perdiera su sabor o perdiera la salinidad. Creo que esa es la palabra correcta. La sal pierde su salinidad, vamos a decir su sabor, debido a los minerales que están a su alrededor. A todos esos minerales que le rodean, podía hacer que la sal perdiera su sabor. Y muchas veces nosotros podemos perder el sabor de Dios en nuestras vidas, porque todo lo que está a nuestro alrededor nos está afectando a nosotros. Si nosotros dejamos que la cultura dicte cómo nosotros tenemos que vivir y dicte cómo nosotros tenemos que actuar y nos dejamos llevar por la corriente y no nos dejamos llevar por la palabra de Dios, entonces lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo el sabor de Dios en nuestras vidas. Estamos perdiendo el sabor y cuando la gente nos mire a nosotros, entonces lo que va a ver es alguien que no tiene sabor. ¿Y cuántos han probado una comida que está desabrida? ¿Usted ha probado alguna comida que le falta sal? Lo primero que usted hace es llamar. Si usted va a un restaurante, usted va a llamar a alguien y le va a decir: permiso, ¿me puede traer la sal, por favor? Porque usted le va a echar sal. Y así mismo cuando la gente nos mira a nosotros, si nosotros no estamos demostrando el sabor de Dios en nuestras vidas, la gente nos va a mirar y nos va a ver desabridos. Y usted sabe cómo se pierde el sabor de Dios cuando usted está viviendo una vida que no agrada a Dios. Cuando sus palabras dicen una cosa, pero su vida dice otra. Entonces el sabor a Dios en nosotros se va yendo poco a poco. Y nosotros queremos tener el sabor del Señor siempre. Nosotros nos volvemos sin sabor al no vivir nuestra fe. Cuando no vivimos nuestra fe, la fe que estamos nosotros profesando, que está en la Biblia, cuando no vivimos esa fe, entonces es cuando nosotros perdemos el sabor de Dios en nosotros. No lo pierdas, no lo pierdas. Tienes que vivir lo que estás predicando, tienes que vivir lo que estás hablando. No estamos hablando de vivir una vida perfecta, porque nadie puede vivir una vida perfecta, solo Cristo vivió perfecto, porque Él es Dios. Pero estamos hablando de vivir una vida que agrada a Dios, que vive para agradar a Dios, que vive para satisfacer a Dios. Así que nosotros tenemos que mantener el sabor a Cristo en nosotros. Cuando el mundo nos cambia a nosotros no podemos cambiar al mundo. Si el mundo te está cambiando a ti, tú no vas a poder cambiar al mundo. Eso es simple y sencillo. La sal tiene que estar dispersa para ser efectiva. Así como, ¿verdad?, la echamos en una comida. Tenemos que estar nosotros dispersos. Ustedes en su lugar, en su hogar, alrededor de las personas que conocen, yo alrededor de las personas que conozco también. Todos estamos haciendo nuestra parte, esparciendo las buenas nuevas del Señor. Todos lo hacemos, usted y yo, que somos el cuerpo del Señor. Tenemos que demostrar un evangelio vivo, un evangelio con sabor,
un evangelio que se pueda ver, que se pueda palpar, que se pueda sentir. Nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y podemos hacerlo. La Madre Teresa dijo estas famosas palabras. La Madre Teresa dijo: predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio. Y luego finalizó diciendo: y cuando sea necesario, utiliza tus palabras. Eso es profundo. Eso significa que nosotros tenemos que hacer más y hablar menos. Hacer más de lo que dice la Biblia y hablar menos. Así que nosotros estamos llamados a servir para demostrar que Dios es real en nuestras vidas, para que la gente pueda ver a Dios. ¿Cómo la gente va a ver a Dios en nosotros si no estamos sirviéndole al Señor de verdad, si no estamos envueltos en la obra del Señor? La luz habla de un atractivo cuando nos reunimos como comunidad de fe. Ese es el atractivo, reunirnos para crecer, reunirnos para ver la gloria de Dios, reunirnos para aprender de su palabra, reunirnos para apoyarnos los unos a los otros, para orar los unos a los otros, para ayudarnos también y apoyarnos con cualquier necesidad que haya dentro de la iglesia. Tenemos que apoyarnos. Y la luz es un atractivo para aquellos que están mirando del mundo. No podemos estar escondidos solamente dentro de la iglesia. Por eso el Señor dijo: no tiene sentido que usted encienda una lámpara y usted la ponga debajo de una canasta. No tiene sentido. Entonces, lo mismo dice el Señor, aplica a nosotros. No tiene sentido que la luz de Dios esté en nosotros y estamos escondiendo la luz del Señor. Entonces tenemos que brillar para Dios, pero brillar en nuestro diario vivir, en cualquier forma. Usted, donde quiera que usted se encuentre, usted sea la persona que Dios le llamó a ser. Sea la persona que Dios está construyendo en este momento, para que la gente sepa y vea que usted es una persona que, aunque es imperfecta, que aún así Dios está obrando en su vida y que Dios está haciendo la obra en su vida, para que los demás puedan saber que también Dios puede hacer esa misma obra en la vida de ellos. Amén. Aleluya. Nuestra fe no es privada. No podemos vivir una fe privada. En otras palabras, nuestra fe tiene que ser pública. No es una fe personal. Yo tengo que tener una fe pública, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa que yo amo a Dios, que todo el mundo sepa que yo soy creyente de Cristo, que todo el mundo sepa que yo oro cuando hay una necesidad. Seamos los primeros en nuestros trabajos, que cuando alguien diga que está pasando por una situación difícil, que le digamos a esa persona: yo voy a orar contigo, y si es posible también que le ayudemos en esa necesidad también. Eso es ser luz y eso es ser sal. La sal que tiene buen sabor. Tenemos que seguir mientras vamos. De nuevo, esa palabra vayan es mientras nosotros estamos caminando a través de la vida, mientras andamos en la vida, tenemos que ir haciendo discípulos. Esa es una palabra profunda dentro de la gran comisión que leímos en Mateo 28. La gran comisión. Esa palabra vayan es profunda, pero ese no es el énfasis de esa gran comisión. El punto principal de la gran comisión no es solamente ir, de que vayan y que vayamos a través de la vida predicando las buenas nuevas, sino que vayamos haciendo discípulos. Esa es la esencia de la gran comisión. Ir haciendo discípulos para Cristo. El Señor se va a encargar de ir tocando los corazones. El Señor se va a encargar de ir edificando, construyendo su iglesia. Nosotros tenemos que estar dispuestos a siempre estar dispuestos a ser usados por el Señor para ser discípulos. Usted sabía que Jesús no caminó por este mundo solamente para ser creyentes.
Jesús no andaba con sus discípulos solamente haciendo creyentes. Él andaba haciendo discípulos. Andaba haciendo discípulos. Y muchas personas venían, creían en Jesús, y algunos de ellos lo seguían y algunos no lo siguieron. Algunos estuvieron con él por un tiempo y luego se fueron. Esos que se fueron no son discípulos. Los que siguen a Jesús son discípulos. Los que continuamos creciendo en la comunidad de fe, estamos siendo discipulados por medio de la palabra y el Espíritu Santo de Dios, que nos da discernimiento para entender su palabra, para crecer, para someternos, para poder nosotros madurar. Así que estamos haciendo discípulos mientras vamos caminando por la vida. No le estamos pidiendo a nadie que haga algo nuevo. Es un desafío para hacer algo diferente. Tenemos que seguir viviendo como hemos estado viviendo hasta ahora, pero tenemos que hacer discípulos y brillar, como dice la Biblia, ser sal y ser luz. Hagamos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que sigue a un maestro, alguien que sigue a un mentor. Pablo hizo discípulos. Timoteo era un discípulo de Pablo, entre otros. Entonces, tenemos que hacer discípulos, que la gente pueda ver a Dios en nosotros para que sean discípulos de Cristo e imiten a Cristo, imiten lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Entonces, es una persona que sigue a un maestro, que sigue a un mentor. O sea, que significa, es más allá de simplemente estar en una clase, en un salón de clases y tomar una clase y ya. Ya pasé, me dieron un certificado, me voy y ya. Eso no es un discípulo. Un discípulo es la persona que sigue a ese maestro, que sigue a ese mentor, que sigue a esa persona, que está detrás de esa persona siempre, que quiere imitar a esa persona. Entonces hay personas que solamente vienen a la reunión, quizás los domingos o los miércoles o cuando sea, pero el resto de la semana se olvidan de Dios. No piensan en Dios para nada, no leen la palabra de Dios, no oran, no buscan de Dios, solamente vienen a la reunión. Dame mi certificado de hoy, me llevo mi certificado del domingo, pónchalo ahí en la tarjeta, ya estuve ahí el domingo y se acabó. Pero Dios te está llamando a ser un discípulo, y un discípulo sigue siempre al maestro y está siempre avanzando, queriendo ser como el maestro, queriendo imitar, queriendo ser exactamente como el maestro. Sabe que Jesús creció en Galilea, donde los creyentes judíos, pues obviamente los judíos abrazan la Torá, ¿verdad? Que es donde está escrito básicamente el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos hoy en nuestra Biblia como el Antiguo Testamento. Y creían en la Torá, ¿verdad? Y en el camino le decían que la Torá es el camino, la verdad y la vida. Decían los judíos, todavía los dicen los judíos ortodoxos. La Torá es el camino, la verdad y la vida. Y los niños desde temprana edad, creo que ya alrededor de los 6 años, comenzaban a estudiar y iban a las sinagogas, iban a estudiar con los maestros para comenzar a aprender los libros del Pentateuco, los libros que escribió Moisés, ¿verdad? Los primeros 5 libros. Y desde los 6 años, y llegaban a una edad prácticamente alrededor de los 10 años, creo que donde tenían que aprenderse ya a los 10 años, y estaban bajo el cuidado de un rabino, de un maestro. Y al finalizar ese tiempo, el maestro los llamaba para hacerle preguntas sobre todo lo que aprendieron. Y de acuerdo a cómo el maestro veía a ese niño, a ese joven, entonces le decía, si veía que no daba la talla, si veía que no era como lo suficientemente capaz de poder ser un maestro en algún momento en su vida, le decía simplemente: regresa a tu casa y aprende el oficio de tu familia o el oficio de tu padre. Regresa a tu casa.
Si veía que tenía potencial, le decía, sígueme. Ese es el maestro. Si veía que ese jovencito ya, después de haber estudiado por varios años, veía que ese joven tenía un potencial para poder algún día ser un rabino o un maestro o poder aprender la ley y enseñar a otros, le decía a ese jovencito, sígueme, ven, sígueme. Y básicamente en la Biblia podemos ver que Jesús a los 12 años, ya los maestros del templo estaban impresionados con él. Así que obviamente Jesús pasó todo el proceso y seguramente estudió bajo algunos de los mejores maestros y yo sé sin lugar a dudas que él era mejor que esos maestros. ¿Cuántos saben eso? Jesús era mucho mejor que todos los maestros que estaban en el templo, aún a la edad de los 12 años. Pero obviamente en su naturaleza, ¿verdad?, humana, él aprendió. Jesús se sometió y fue aprendiendo diligentemente, disciplinadamente, aprendió las escrituras. O sea que Jesús pasó todo el proceso. Por eso a Jesús, cuando pasaba por diferentes lugares, le decían rabí o rabino, porque él era un maestro. No a cualquier persona le decían rabino. Había que haber pasado por ese proceso. Así que obviamente Jesús pasó el proceso y más que pasó la prueba. Pero algo bien importante es que cuando ese maestro llamaba a ese estudiante y le decía, ven y sígueme, lo que le estaba diciendo no es ven para que aprendas las escrituras, ven para que aprendas a ser como yo. Eso es lo que ese maestro, ese rabino le decía al estudiante, ven y sígueme para que seas como yo. Un discípulo es aquel que sigue al maestro y quiere ser como el maestro. Y así nos llama el Señor. El Señor nos llama para que le sigamos a Él y seamos como Él. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Los rabinos llamaban a solamente aquellos que tenían potencial de ser como ellos. Si ellos veían que tenían el potencial de ser como ellos, entonces ellos los llamaban. Pero si veían que no tenían potencial, los mandaban a su casa y les decían, aprende el oficio de tu hogar porque esto no vas a poder llegar a esto. En otras palabras, había que cualificar. En los ojos de esos maestros había que cualificar para poder entrar a ser parte del cuerpo. Pero Jesús lo hizo diferente. Jesús, ¿cuántos saben que fue a llamar a Pedro, a Juan, a Santiago, a Mateo? Jesús estaba llamando a aquellos que habían sido rechazados. Obviamente habían sido rechazados porque lo habían enviado ya a sus casas y ellos se habían dedicado a la profesión de sus hogares. O sea que ellos se habían ido y se dedicaron a eso a través de su vida, hasta que llegó Jesús. Y Jesús llega donde ellos y les dice, sígueme. Porque Jesús no está buscando a alguien que esté cualificado de acuerdo a la sociedad. Jesús no está buscando a alguien que haya sido aprobado por sus conocimientos. Jesús está buscando a alguien que esté dispuesto a seguirle y a ser como Él y a hacer lo que Él hizo. ¿Estás tú dispuesto hoy a ser como Jesús, a seguirlo y a hacer lo que Jesús hizo? ¿Estás tú dispuesto a servirle a otros mejor que a servirte a ti mismo? Eso fue lo que hizo el maestro. Y eso es lo que el maestro quiere que hagamos tú y yo hoy. Que lo sigamos a Él para que seamos como Él. Él llamó a pescadores, Él llamó a coleccionistas de impuestos, Él llamó a todos los rechazados. Él los llamó porque la sociedad los había rechazado, la religión los había rechazado, los maestros los habían rechazado, pero el maestro de maestros no los rechazó. Él los llamó para que fueran como Él. Aleluya.
Gracias, Señor, porque tú nos llamas hoy. No importa lo que haya pasado en nuestras vidas, tú nos llamas a seguirte y a ser tus discípulos. Y nosotros, iglesia, estamos llamados a nosotros ir y alcanzar el mundo. Y mientras vamos por el mundo caminando a través de la vida, vayamos haciendo discípulos, mostrando a Cristo en nuestras vidas para que ellos vean quién Dios es. Y entonces ellos puedan venir a la comunidad de fe y unirse a esta gran comunidad de fe. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El objetivo de un discípulo no es solamente saber lo que el maestro sabe, es llegar a ser como el maestro. Y eso es lo que el Señor quiere. Jesús es el mentor de todos los maestros y Él quiere hoy que tú le sigas. Yo voy a hacer una oración y con esto voy a concluir en este día. Pero yo quiero orar para que tú comiences a seguir al Señor desde hoy en adelante. Si tú estás dispuesto a seguir al Señor desde hoy en adelante, yo voy a hacer esta oración por ti. Solamente abre tu corazón al Señor y pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, hazme una nueva criatura. Yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo desde este día en adelante. Yo quiero ser, Señor, como tú. Ayúdame, Señor Jesús, y Él te va a ayudar, te lo garantizo. Lo hizo conmigo así como lo ha hecho con muchos. Voy a hacer esta oración por cada uno de los que nos está mirando y cada uno de los que estamos aquí, para que el Señor te bendiga y te fortalezca y que tú lo puedas seguir todos los días de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que esté mirando, cada persona que en el nombre de Jesús ahora mismo entrega su corazón a ti, Señor, y está decidido a seguirte, Señor, en el nombre de Jesús, fortalécelo. Abre, Señor, puertas, abre camino para que puedan crecer. Señor, abre sus ojos y su mente, Señor. Toca sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración o si tú decidiste seguir a Cristo hoy, escríbenos a la dirección de correo que aparece en pantalla y te vamos a contactar para darte más detalles de cómo puedes ir a una iglesia y cómo puedes ser bendecido. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida y será hasta la próxima ocasión.